Para este último semestre de su educación media superior, vamos a estudiar la asignatura de cálculo integral. Cálculo integral es una operación inversa a cálculo diferencial, lo que estudiamos el semestre anterior. Vamos a iniciar con una notación y a esto le vamos a llamar la diferencial de una función. ¿Qué es la diferencial de una función? Vamos a partir de funciones conocidas con notaciones antes ya empleadas. Hemos empleado la notación f de x igual a 3x cuadrada más 2x más 5. Y su derivada la hemos anotado como f' de x. La derivada de esta función sería 6x más 2. También en algún momento empleamos la notación de la función como y igual a 3x cuadrada más 2x más 5. Voy a emplear la misma función, pero la forma de anotar la función la voy a cambiar. Entonces la función y igual a 3x cuadrada más 2x más 5, su derivada la anotamos como y'. Y' es igual a 6x más 2. Ya vimos por qué es esa forma de derivación. Ahora, para entender la diferencial, vamos a ocupar esta notación que es prácticamente lo mismo que estamos usando. Entonces, ahora vamos a leer así. La derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. En esta primera parte vamos a anotarla de la misma forma que está arriba. Como y igual a 3x más 2, 3x cuadrada más 2x más 5. Y vamos a cambiar la notación únicamente para la derivada. Y entonces leemos así. Derivada de y con respecto a x es igual a 6x más 2. Nos damos cuenta que la derivada pues, es la misma porque la función es exactamente igual. Y ahora, la diferencial. ¿Qué es la diferencial de una función? La vamos a conceptualizar como la diferencial de una función es igual a la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente x. Es decir, en términos de ecuaciones, podemos decir que dx está dividiendo y pasaría únicamente multiplicando. Por eso estamos definiendo así. La diferencial de una función y es igual a la derivada por, en paréntesis, por la diferencial de la variable independiente x. Es decir, para calcular diferenciales vamos a usar el mismo proceso que hemos empleado para derivar las funciones, las mismas fórmulas, y únicamente al finalizar de derivar vamos a ubicarlas en un paréntesis y que indique la multiplicación por dx. Esto, ¿por qué lo vamos a emplear de esa manera? Vamos a usar otra función y vamos a explicarles por qué razón. Si tenemos ahora la función y igual a x, vamos a obtener la diferencial de esta función. Primero, obtenemos su derivada. Derivada de y con respecto a x. Su derivada de esta función, sabemos que la derivada de x es exactamente 1. Y como decíamos, como diferencial de y nos quedaría, diferencial de y es igual a dx por 1
es igual a dx, es decir, como una ecuación. Y la operación inversa de la derivada es la integral. Y vamos a ocupar este símbolo. Es una especie de S, de sumatoria, de sumar, alargada. Ya en algún momento les explicaré por qué este símbolo y qué significa la integral, que no es otra cosa más que una sumatoria de series infinitas. Entonces, por el momento, vamos a entender que la operación de integración destruye a la derivada. Es decir, esta integral con esta diferencial se eliminan y me queda la función y. Del otro lado igual, como ecuación, nos queda prácticamente esto, se elimina y me queda x. Es decir, que regreso a la función original y igual a x. Y igual a x. En un primer acercamiento, entonces, ¿cómo vamos a entender la integración o cálculo integral? Vamos a entenderlo como una operación inversa a la derivada. Es decir, derivamos una función y la integral me permite regresar a esta función, de esta forma. Entonces, cerramos de esta forma el primer ejemplo, únicamente entendiendo que la diferencial de una función es el producto de la derivada por la diferencial de x. Ya teniendo este resultado, vamos a aprovecharlo para obtener algo semejante a esto. Vamos a integrar esta función en los dos miembros. Integramos la diferencial de la función e integramos 6x más 2 por dx. Este símbolo es el que vamos a estar empleando ya para integrar funciones. Entonces decíamos, la operación inversa es encontrar la función original, de la cual fue derivada. Esta integral de 6x más 2 que multiplica de x me está indicando que 6x multiplica a la diferencial de x más la integral de 2 por dx. Nos quedaría y es igual a la integral de 6x, ya en algún momento les explico esto, ahorita lo hago rápido, es 6x cuadrada sobre 2, y 6 entre 2 me quedaría 3x cuadrada, más la integral de 2 por dx, simplemente es 2x, prácticamente destruimos la integral con la diferencial, y me quedaría 2x. Y como podrán darse cuenta que no regresamos exactamente con todos los términos de la función original, que perdimos el 5. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la derivada de 5 es 0. Y entonces cuando integremos, ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a integrarlo con una constante. Ya posteriormente les indicaré por qué razón esta constante, aparte de esta explicación que acabamos de decir, que la derivada de 5 es 0, y cuando integramos pues la generalizamos como una c, una constante. Pero esto tiene más sentido, cobra un significado que posteriormente les voy a explicar. Por el momento, quiero que entiendan únicamente que la diferencial de una función la vamos a encontrar cuando estemos integrando. Todas las integrales van a darse con esta notación, con la derivada de la función, vean, no es otra cosa más que la derivada de una función por la diferencial de x.
En todos los libros de integración ustedes pueden ver que está esta notación. Entonces, por el momento vamos a practicar diferenciales. Repito, que es una diferencial, es el producto de la derivada por la diferencial de la variable independiente x. Acostúmbrense a usar esta notación para indicar que van a derivar, y una vez que ya está derivada su función, únicamente despejan de x. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos la función y igual a 8x cuadrada más 15x más un medio, entonces nos piden encontrar la diferencial y anotamos de esta forma. Diferencial de y o derivada de y con respecto a la variable x. Su derivada quedaría 8 por 2, 16x más 15 de la derivada. Como diferencial quedaría, diferencial de y es igual a 16x más 15, está dividiendo, pasa multiplicando. Esta es el resultado o la solución de la diferencial de esta función. Vamos a entenderlo así, como diferencial. Otro ejemplo de todos los que hemos hecho en el semestre anterior. Si tenemos ahora la función y es igual a 3x más 2, que multiplica a 4x más 5. Derivada de y con respecto a x es igual. Recuerden las fórmulas. Esto es u por b. El primer factor, 3x más 2, por la derivada del segundo factor, que sería 4. Más el segundo factor, 4x más 5, por la derivada del primer factor, que sería 3. Continuamos con esta notación porque no hemos terminado de derivar. 4 por 3 son 12x, más 4 por 2 son 8. Más 4 por 3, 12x, más 15. Reduciendo términos semejantes, nos quedaría que la derivada es igual a 24x más 23. 12x más 12, 24x más 8 y 15, 23. Ahora sí, como diferencial nos quedaría diferencial de y es igual a 24x más 23 por dx. Ahora esto es lo que vamos a calificar. Si nos piden la diferencial de funciones, este sería el resultado final, de esta forma. Y así pueden ser cualquiera de las fórmulas que hemos empleado, algebraicas, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, cualquiera que sea la función. Si tenemos una trigonométrica, y igual a 2 veces el seno de 3x cuadrada, la derivada de y con respecto a x es igual a 12x por el coseno de 3x cuadrada. Aquí ya lo estoy haciendo directo. La derivada de 3x cuadrada es 6x. 6 por 2 son 12x. Derivada del seno es coseno del mismo argumento. Como diferencial me quedaría diferencial de y es igual a 12x por el coseno de 3x cuadrado por dx. Este sería el resultado final. Si ahora tenemos la función y igual a e
elevado a la potencia de 5x. De la misma forma, la diferencial de y con respecto a x es igual. Sabemos que es e a la u por derivada de u, que sería 5. Ordenada nos quedaría 5 por e a la 5x, y todo esto lo podemos poner entre paréntesis y de x pasaría multiplicando. Finalmente, ese sería el resultado. Cualquiera entonces que sea la función, se hace con los mismos procesos, y únicamente al final pasar esta de x que está dividiendo pasa multiplicando. Y a esto lo vamos a conocer como una diferencial de la función.